Queremos dividir el grado 3 polinomial por el grado 1 binomial con una división larga. Y desde una barra de fracción representa la división, podemos escribir esto como x cubed más 8x squared, 17x, 15. Dividido por x más 3. Ahora, esto se llama el dividendo y todos estos términos deben estar en orden descendente, significando desde el grado más alto hasta el grado más bajo. Aviso: como tenemos un grado 3 plazo, un grado 2 plazo, grado 1 plazo y un grado 0 plazo. Si alguno de estos términos faltara, pondríamos en un titular al poner en un plazo 0, que mostraré en el siguiente video. Ahora, para comenzar este proceso, solo estamos preocupados por el primer plazo del dividendo y el primer plazo del divisor. Y hay dos maneras de encontrar el primer período de nuestro cociente, o la respuesta. Podemos preguntarnos mismos, ¿qué tiempos x nos daría x cubierto? Y si podemos responder a esa pregunta y saber qué será x cuadrado, ese sería el primer término en nuestro cociente aquí. Si no podemos hacer esto, este es un problema de división, por lo que podemos tomar x cubierto y dividir por x. Aviso: cuando hacemos esto, x cubierto dividido por x sería x cuadrado, nuestro primer plazo. Ahora, vamos a multiplicar x cuadrados y nuestro divisor, y póngalo a continuación. Así que x cuadrado xx sería x cubierto, y luego x cuadrado x3 sería 3x cuadrado, tenemos más 3x cuadrado. Y entonces, al realizar una división larga, necesitamos restar este resultado. Pero en lugar de restar, va a ser más fácil si agregamos el opuesto. Para que podemos cambiar esto a la adición mientras que cambiemos el signo de ambos términos dentro de los padres. Así que cambiaremos esto a más, cambiar esto a x cubierto, y cambiar esto a 3x cuadrado, y ahora agregaremos. Aviso: como los x términos cubiertos son opuestos, que sería 0, y luego tenemos 8x cuadrados más 3x cuadrados igual 5x cuadrados. Baja el próximo plazo, que es 17x. Y ahora solo estamos preocupados por el primer plazo del divisor y el primer plazo de este resultado. De nuevo, podemos preguntarnos mismos, ¿qué veces x sería igual a 5x cuadrados? Si sabemos que sería 5x, podemos ir adelante y poner más 5x aquí como nuestro siguiente plazo. O también podemos tomar 5x cuadrados y dividir por x, que también sería igual a 5x, nuestro próximo plazo. Y ahora, encontraremos el producto de 5x y x más 3. 5xxx igual 5x cuadrado, y luego 5xx3 igual 15x. Tenemos más 15x. Y ahora, necesitamos restar, pero en su lugar vamos a agregar el opuesto. Esto se vuelve más, esto se negativo, y esto es negativo. Los x términos cuadrados son opuestos. Esta suma sería 0, y tenemos 17x más 15x igual 32x. Reduzca el próximo plazo, así que ahora solo estamos preocupados por el primer plazo del divisor y este primer plazo. Y ahora podemos preguntar, ¿qué veces x sería igual a 32x? Así que el próximo plazo es menos 32. O podemos tomar 32x y dividir por x para obtener menos 32. Ahora vamos a multiplicar menos 32 y al divisor. Así tenemos 32x. Luego menos 32x más 3 igual menos 96. Vamos a restar este resultado agregando el opuesto, así que cambie el seno aquí. Cambie el seno aquí y cambie el seno aquí. Así que los x términos son opuestos, y luego tenemos menos 15 más 96 igual más 81. Hemos utilizado todos los términos, por lo que este es nuestro restante. Y desde que el restante es positivo, escribiremos esto como más el restante 81 sobre nuestro divisor de x más 3. Así que este sería nuestro cociente. Y como tenemos un restante, sabemos que x más 3 no se divide incluso en nuestro polinomial, y por lo tanto x más 3 no es un factor del polinomio. Una cosa más que me gustaría mencionar. Aviso: como teníamos un polinomicio de grado 3, y dividido por un binomial de grado 1.
Aviso que 3 menos 1 igual 2. ¿Cuál es el grado de nuestro cociente? Estaremos mirando otro ejemplo en el siguiente video.